Hola, buen día. Hoy nos vamos a ocupar de hablar lo que es osteología y artrología de los miembros superiores. Comencemos. La articulación acromioclavicular es una articulación sinovial plana que va a tener como medio de unión a la cápsula articular un ligamento superior, que es el ligamento acromioclavicular, que va de la cara superior de un hueso a la cara superior del otro hueso, y un ligamento a distancia, que es el ligamento coracoclavicular, que se va a dividir en dos fascículos. Por un lado tenemos el ligamento trapezoideo, que va a ir de la porción horizontal de la apófisis coracoides a la línea trapezoidea de la clavícula, y el ligamento conoideo, que se inserta posterior al ligamento trapezoideo en la porción horizontal de la apófisis coracoides y se extiende a la porción vertical de esta apófisis coracoides para ir al tubérculo conoideo de la clavícula. Acá en el videíto podemos ver a la articulación entre el acromion y la clavícula y el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. La articulación glenohumeral es una articulación de artrosis esferoidea que como medio de unión cuenta con una cápsula que es muy laxa para permitirle mayor rango de movimiento. Incluso tiene unos repliegues capsulares inferiores o frenillos inferiores que lo que hacen es aumentar la movilidad de la articulación. En esta articulación hay que tener en cuenta que si bien tiene sus ligamentos correspondientes, va a tener tendones que pasan alrededor de ella y que se insertan alrededor de ella que aumentan la coaptación. Eso quiere decir que hace que las superficies estén más en contacto y esté más estable la articulación. El rodete glenoideo lo que hace es aumentar la superficie de la glena escapular, es decir, hace que haya más superficie de contacto entre los dos huesos. El rodete glenoideo va a tener tres caras, una cara adherente, que es la que se inserta en la glena escapular, una periférica donde se inserta la cápsula y una articular, que es la que está en contacto con la cabeza del húmero. Por otro lado vamos a tener los ligamentos, el ligamento coracohumeral, que se inserta en el borde lateral de la apófisis coracoides para insertarse a los dos tubérculos humerales, y los ligamentos glenohumerales. Los ligamentos glenohumerales son engrosamientos de la cápsula y van a ir los tres a insertarse al tubérculo menor del húmero. Sus inserciones proximales van a ser del glenohumeral superior, va a ir del cuello de la escápula, el rodete glenoideo y la base de la apófisis coracoides hasta su inserción distal en común. El medio va solo desde el rodete glenoideo y el cuello de la escápula. Y el inferior va del rodete glenoideo y el cuello de la escápula y la escotadura escapular, que es un poquito más hacia abajo. Por otro lado vamos a tener otro ligamento, que es el ligamento transverso, que lo que hace es insertarse de un lado a otro de los tubérculos del húmero para hacerle un canal de paso al músculo bíceps. El codo se encuentra conformado por tres articulaciones que anatómicamente no se separan porque forman... El codo se encuentra conformado por tres articulaciones que anatómicamente no se separan porque tienen el mismo complejo ligamentario y están recubiertos por la misma cápsula articular. Por un lado encontramos la articulación húmero-radial, que es una sinovial esferoidea compuesta por el capítulo o cóndilo del húmero y la carilla articular superior de la cabeza del radio. Va a participar en los movimientos de flexo-extensión y de pronosupinación del codo. Hacia medial encontramos la articulación húmero-cubital, que es una sinovial troclearo-glínglimo compuesta por la tróclea humeral y la escotadura troclear del cúbito. Va a participar en los movimientos de flexo-extensión del codo. La articulación radiocubital proximal es una sinovial trocoide que participa en los movimientos de pronosupinación y está compuesta por la escotadura radial del cúbito y el anillo articular de la cabeza del radio. Este anillo se encuentra rodeado por un ligamento, es el ligamento anular, que va de un lado a otro de la escotadura radial recubriendo la cabeza del radio. Por otro lado tenemos el ligamento cuadrado, que va a ir desde la parte inferior de la escotadura radial del cúbito para insertarse al cuello del radio. En la parte anterior del codo y como un engrosamiento capsular tenemos el ligamento anterior, que va de un epicóndilo al otro, bordeando lo que es la fosa coronoidea y la fosa radial para ir a insertarse a la parte lateral de la apófisis coronoides. Hacia posterior encontramos el ligamento posterior con tres fascículos. Por un lado tiene dos fascículos húmero-olecranianos oblicuos que van a ir del borde lateral y borde medial de la fosa olecraniana al vértice del olecrano. Y tenemos un tercer fascículo que es el húmero humeral que va a ir de un lado a otro de la fosa olecraniana. En las partes laterales encontramos
dos ligamentos. Uno externo, que es el colateral lateral o colateral radial, y uno interno, que es el colateral medial o colateral cubital. El colateral radial tiene tres fascículos. Uno es el fascículo anterior, que va del epicóndilo lateral a la parte anterior de la escotadura radial del cúbito. El otro es el medial, que va a ir desde el epicóndilo lateral a la parte posterior de la escotadura radial del cúbito. Y el otro es el fascículo posterior, que va del epicóndilo lateral a la parte lateral del olecranon. Este ligamento además lo que hace es fundir sus fibras con las del ligamento anular de la cabeza del radio. El ligamento colateral medial o colateral cubital se va a insertar en el epicóndilo medial para ir a insertarse al borde medial de la escotadura troclear del cúbito. La articulación radiocubital distal es una diartrosis trocoide que se va a dar entre la superficie articular convexa de la extremidad inferior del cúbito y la escotadura cubital del radio. Su principal medio de unión va a ser un disco interarticular de fibrocartílago que tiene forma de triángulo. El vértice del triángulo se va a insertar en el surco que separa la cabeza de la apófisis estiloides. Y la base del triángulo se va a insertar en la parte inferior de la escotadura cubital del radio. A su vez tiene otros medios de unión que son un ligamento anterior y un ligamento posterior, que son engrosamientos capsulares y que van a ir de un hueso a otro. La articulación radiocarpiana es una diartrosis elipsoidea conformada por la cavidad glenoidea antebraquial y el cóndilo carpiano. La cavidad glenoidea va a estar conformada por la superficie articular inferior de la extremidad inferior del radio y el disco articular de la articulación radiocubital distal, que en la parte inferior tiene cartílago para poder formar parte de la articulación. El cóndilo carpiano va a estar conformado por las caras superiores del escafoides, semilunar y del piramidal. Además de la cápsula, en la parte interior tenemos al ligamento radiocarpiano palmar, que se va a insertar en la parte anterior de la parte articular de la extremidad inferior del radio y en la parte anterior de la apófisis estiloides, para ir a insertarse al grande, al semilunar y al piramidal. El cúbito carpiano palmar se va a insertar en la parte anterior de la extremidad inferior del cúbito y la cara lateral de la apófisis estiloides para ir a insertarse al grande, al semilunar y al piramidal. En la parte lateral encontramos el colateral radial que se va a insertar en la apófisis estiloides para ir a la cara lateral del escafoides. Y el colateral cubital se va a insertar en la cara lateral de la apófisis estiloides del cúbito para ir a insertarse al pisiforme y al piramidal. En la parte posterior encontramos el ligamento radiocarpiano dorsal que se inserta en la parte posterior de la zona articular de la extremidad inferior del radio para ir a insertarse a la cara dorsal del piramidal. Las articulaciones intercarpianas son aquellas que se dan entre los distintos huesos del carpo. Tanto en la primera como en la segunda fila vamos a tener articulaciones diartrosis planas para unir un huesito con el otro, excepto en la articulación entre el piramidal y el pisiforme, cuya articulación es una diartrosis elipsoidea. Los medios de unión de estas articulaciones van a ser los ligamentos interóseos que están entre los huesos y los ligamentos intercarpianos palmares y dorsales, que se van a encargar de unir las caras palmares y las caras dorsales de los huesos de manera transversal. Además, en la parte dorsal de la primera fila tenemos un ligamento que se llama escafo piramidal, que va a ir desde la cara dorsal del escafoides a la cara dorsal del piramidal. La articulación mediocarpiana es una doble elipsoidea que une a la primera con la segunda fila del carpo. Sus medios de unión vamos a tener que son el ligamento radiado en la cara anterior, que va desde el grande hacia el escafoides, el piramidal, el ganchoso y el trapezoide. En la cara dorsal encontramos el ligamento pirámido trapecio-trapezoideo, que va desde la cara dorsal del piramidal a la cara dorsal del trapecio y del trapezoide. Tenemos el ligamento colateral lateral, que va a ir desde la cara lateral del escafoides a la cara lateral del trapecio, y el ligamento colateral medial, que va de la cara lateral del piramidal a la cara lateral del ganchoso.
Las articulaciones carpo-metacarpianas del segundo al quinto dedo son del tipo sinovial planas y en conjunto forman una silla de montar. La articulación carpo-metacarpiana del primer dedo por sí sola es una silla de montar y sus medios de unión van a ser una cápsula articular y engrosamientos capsulares. Del segundo al quinto dedo vamos a encontrarnos con los ligamentos carpo-metacarpianos palmares, los carpo-metacarpianos dorsales y los ligamentos interóseos. Los carpo-metacarpianos palmares van a ir desde el trapecio al segundo y al tercer dedo, del trapezoide al tercer dedo, del grande al segundo, al tercero y al cuarto, y del ganchoso al tercero y al cuarto. Los dorsales van a ir desde el trapecio y el trapezoide al segundo meta, del grande al tercero y al cuarto. Las articulaciones metacarpofalángicas van a ser del tipo sinovial esferoidea y van a tener ligamentos transversales que van desde las caras mediales y laterales de las cabezas de los metacarpianos a las caras laterales y mediales de las bases de las falanges. Además tiene un ligamento transverso metacarpiano profundo que va a unir a las caras palmares. Las articulaciones interfalángicas van a ser del tipo sinovial troclearo-glíndimo y van a tener los mismos ligamentos que las metacarpofalángicas, excepto el transverso.